Mensajes positivos. Mucha gente duda de la existencia de Dios, escandalizados por la presencia del mal en el mundo, especialmente por el sufrimiento de las gentes buenas. A todos nos han impresionado tanto las escenas de los muertos judíos como de los muertos palestinos en lo que está sucediendo actualmente en Israel. Es escandaloso ver esos niños sacados de los escombros. Es escandaloso. Dice uno, ¿y dónde está Dios? ¿Y Dios qué está haciendo? ¿Y por qué Dios no hace algo? Hubo una canción muy famosa en los años 80 que decía, dime, ¿por qué la gente no sonríe? ¿Por qué las armas en las manos? ¿Por qué los hombres malheridos? Dime. Dime, ¿por qué los niños maltratados? ¿Por qué los viejos olvidados? ¿Por qué los sueños prohibidos? Dime. Dímelo, Dios, quiero saber. Dime por qué te niegas a escuchar, aún queda alguien que tal vez rezará. Dime, ¿por qué los cielos ya no lloran? ¿Por qué los ríos ya no cantan? ¿Por qué nos has dejado solos? Dime. Dime, ¿por qué las manos inactivas? ¿Por qué el mendigo de la calle? ¿Por qué las bombas radioactivas? Sobre ese tema nos va a hablar la primera lectura del día de hoy, tomada del libro de la sabiduría, capítulo 2, versículo 23 al capítulo 3, versículo 9. Dios creó al hombre para que fuera inmortal. Lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas, por envidia del diablo, entró la muerte en el mundo, y la experimentan quienes le pertenecen. Nosotros recordamos ese pasaje del libro del Génesis en el capítulo 3, que nos habla de la tentación y la caída de nuestros primeros padres. Cómo la serpiente seduce a nuestra madre Eva. ¿Es cierto que no pueden comer de ninguno de los árboles del jardín? Claro que no era cierto. La serpiente metió aguja para sacar hebra. Podemos comer de todos los frutos menos del árbol que está en medio, pues nos ha dicho que Dios que no lo toquemos, pues si lo hacemos moriremos. No era una manzana como popularmente se presenta. Era el árbol de la ciencia del bien y del mal, que representa la autonomía moral. Dios quiso reservarse a ser nuestro juez porque sabía que nosotros confundimos lo que está bien con lo que nos conviene, lo que está bien con lo que nos agrada, lo que está bien con lo que nos gusta a nosotros. Por eso Dios se reservó el decirnos qué está bien y qué está mal. Y el pecado original es decirle a Dios, no, yo sabré. Ponernos en el lugar de Dios y nosotros juzgar lo que está bien y nosotros juzgar lo que está mal. La peor consecuencia del pecado original es que nos alejó de Dios. Y ya lejos de Dios, todo lo demás sucede por inercia. Por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los que le pertenecen. Bueno, Adán y Eva pecaron. Pero qué decir de tanta gente inocente, tantos niños que mueren y ellos no pecaron. Al respecto nos dice el texto. Las almas de los justos están en las manos de Dios, no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breve sufrimiento recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. ¿Cuántos mártires han derramado su sangre conscientemente por la fe? ¿Y cuántos otros, como los niños inocentes del relato del Evangelio, derramaron su sangre sin saber ni por qué? Niños que se repiten en las escenas tanto de Israel como de la Franja de Gaza, como los de Ucrania, como los de México, como los de Colombia, como los de Nicaragua, como los de tantas partes del mundo donde está sucediendo actos de violencia contra los inocentes.
Y en todo el mundo como los miles y miles y millones de abortos que se practican impunemente en este mundo. Pero continúa diciendo el texto: en el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. La historia se teje entre tres factores. Por una parte está la voluntad de Dios, que si solo esto existiera, eso sería el paraíso, y no lo es. No lo es porque hay otros dos factores. Está la libertad humana. Dios hizo al hombre libre, y ser libre es poder decir sí y poder decir no. Porque si Dios hace al hombre libre, pero solamente puede decir que sí. No, el hombre tiene la plena libertad de poder decir no. Y Dios respeta esa libertad. El infierno no existe para castigar a los malos, sino para respetar la libertad de los que dicen no y sostienen su no. El infierno no es para castigar a los malos, sino para respetar la libertad de los que dicen no y sostienen su no. Los que no quieren estar con Dios, Dios no los va a obligar a estar con Él en la eternidad. Y el principal tormento no es tanto un diablo que te pique el ombligo con el trinche. El principal tormento del infierno va a ser la conciencia que entonces vas a tener de que pudiste haber tenido a Dios y lo dejaste ir. Ese va a ser el peor tormento del infierno. Pero Dios ya respetó tu decisión. Por ejemplo, Dios no hizo ningún niño para ser abortado. Es la libertad humana la que entra en juego para que un niño sea abortado. Y uno dice, pero ¿por qué Dios no manda un ángel? ¿Por qué Dios no lo ilumina? Porque Dios no es un titiritero. Porque Dios está respetando. Porque Dios dio la libertad y se atiene a las consecuencias. Aunque pueden ser tan duras y dolorosas como un aborto. Cada niño que fue abortado era un regalo que Dios había mandado al mundo. Y tal vez abortamos el que tenía el remedio contra el SIDA. Tal vez abortamos a la mejor bailarina de la historia. Tal vez abortamos al mejor escritor de cuentos, de novelas, de lo que sea. Tal vez abortamos al mejor médico, no sé. Porque Dios no hizo ningún niño para ser abortado. Ahí entra en juego la libertad humana que le dice no al plan de Dios. Y entra la fría lógica de los acontecimientos. Dios hizo este mundo sometido a unas leyes que suele respetar. La ley de la gravitación universal, pega un brinco de la azotea, pues te va a jalar hasta abajo. Y luego entran tantas leyes físicas ahí. Al final, cuando llegues a la Tierra, llegarás con la acción de la acción y la reacción y las consecuencias son tremendas. Cuando vas en un automóvil y tienes un accidente, entra la ley de la inercia. El automóvil se detiene y tú sigues a los 100 kilómetros por hora que ibas y te despedazas, pues. Tantas cosas que suceden porque Dios suele respetar las leyes con las que formó este mundo. En ocasiones hay un milagro donde Dios se las brinca. ¿Por qué? Su infinita sabiduría sabrá por qué unas veces sí, porque otras veces no. Él sabrá por qué. A mí me tocó hacer un choque en una carretera, dejar el carro destrozado y nos sacaron un rasguño. En una época en la que yo estaba viviendo muy mal y si me hubiera muerto en ese entonces me condeno. Por eso Dios me quiso dar otra oportunidad. Tal vez porque otra gente sí se mató. No sé, tal vez la otra gente no estaba en la situación que estaba yo. No sé, no pretendo juzgar a Dios. Yo solamente sé que a veces los milagros suceden y Dios en su infinita bondad sabe cuándo sí, sabe cuándo no. Entra la fría lógica de los acontecimientos también. Ay. Hay que confiar en Dios. Hay que tener confianza en que Él lleva las riendas de este mundo. Sin faltar a nuestra libertad y respetando la lógica de los acontecimientos, la voluntad de Dios es capaz de cumplir su designio. Dice el dicho que Dios escribe derecho,
aunque los renglones estén chuecos. Y yo creo esto. Dios se las va a ingeniar de alguna manera para que todos, a pesar de lo que hayan hecho, tengan la oportunidad de decir sí, la oportunidad de decir no. Acuérdense que el primer santo canonizado, el primer santo que nos consta que está en el cielo, fue aquel ladrón que era tan desgraciado que tuvieron que crucificarlo. No cualquiera crucificaban, ¿eh? Era tan desgraciado que lo crucificaron y aún en la cruz fue capaz de ganarse el cielo. De hecho, es el primer santo canonizado. Cuando Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, lo está canonizando. Es el primero que nos consta que está en el cielo por palabras mismas de Jesús. Fíjense. Así se las gasta la infinita misericordia de Dios. Quiere que todos se salven y Él va a hacer de un modo o de otro. Repito, por choco que está el renglón, Él va a escribir derechito. Yo digo que aquí estamos como en las películas, ¿no? En las películas de acción, cuando al héroe le van a pasar muchas cosas, le van a dar un balazo, le van a tener un cuchillazo, le van a entrar un barranco, pero va a salir de ahí. Y finalmente, ¡pum!, va a noquear al malo y va a besar a la chica guapa. Nuestra historia, a pesar de todo lo que nos suceda, es de happy end. Confía en Dios. Al final todo va a estar bien. Si ahorita las cosas no están bien, es que todavía no es el final, espérate. No quieras que la película se acabe, faltan más peripecias, pero tú no te sueltes de Dios. Pase lo que pase. Te salga roña, te salga lepra, te salga sarna, te dé sida, te pise un elefante, te robe un marciano. Pase lo que pase, tú confía en que un día se abrirán para ti las puertas del cielo. Y eso es lo importante. Eso es lo que nosotros tenemos que esperar. Confiar en el Señor. A las inquietantes preguntas de la canción que les puse al principio, hubo un corazón lleno de fe que les encontré una respuesta. Las del cantante argentino Ricardo Sherato. ¿Por qué preguntarle a Dios por qué hay hambre en la tierra? Y en lugar de paz hay guerra, sufrimiento y destrucción. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué preguntarle a Dios lo que ignorar no debemos? Lo que de sobra sabemos porque tiene explicación. Él nos dio conciencia, nos dio inteligencia para razonar y en sus mandamientos un divino ejemplo para no pecar. Malo fue extraviarnos, no luchar y amarnos para construir una vida en calma, sin temor ni armas para destruir. ¿Por qué preguntarle a Dios por qué hay niños maltratados? ¿Por qué hay viejos olvidados y gente sin corazón? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué preguntarle a Dios el rencor de unos por otros? Si el por qué está en nosotros que perdimos la razón. Él nos dio conciencia, nos dio inteligencia para razonar y en sus mandamientos un divino ejemplo para no pecar. Nuestro fue extraviarnos, no luchar y amarnos para construir una vida en calma, sin temor ni armas para destruir. La fe siempre encuentra respuestas. Tarea del día de hoy. Relee ese texto del libro de la sabiduría, haz oración con él, practica la lección divina con este texto, reflexiónalo a la luz de Dios y ojalá que encuentres respuesta a muchas de las inquietudes que traemos como fuego ardiente dentro de nuestro corazón. Ojalá que en la fe encuentres la respuesta. Confía en Dios. Ayúdame a compartir este mensaje. Si estás en Facebook, ponme un comentario para que más gente pueda verlo. Compártelo con más personas. Creo que vale la pena que esos mensajes lleguen a más personas, ¿no crees? Ayúdame. Ese apostolado que es mío, te invito a que también lo hagas tuyo. Mensajes positivos.